campo económico, el gobierno fue muy exitoso respecto de sus parámetros. Por supuesto, todo el mundo dice, fue mucho más heterodoxo de lo que parecía. Mantuvo el cepo, por ejemplo, que es sin duda un instrumento no ortodoxo ni mucho menos libertario de política económica, monetaria. Pero si vos pensás, la inflación se redujo, el dólar quedó quieto y estable, hubo cierta mejora de la situación macroeconómica con, por supuesto, resultados muy negativos para el consumo, muy negativos para la industria, sobre todo para el consumo local, y con un crecimiento inicial, sin duda, de la pobreza y el desempleo importante. Pero eso yo creo que estaba dentro de los costos que estaban dispuestos a pagar. En el ámbito político uno puede decir que un gobierno muy débil en su punto de inicio, muy débil desde el punto de vista de su estructura política, ¿no? Muy débil porque tenía un partido casi inexistente, muy pocos diputados, muy pocos senadores, ninguna provincia, etc. Logró consolidarse como fuerza política, logró con muy pocos recursos controlar bastante bien el Congreso, neutralizarlo por lo menos, y logró también consolidar, ciertos apoyos en la casta, ¿no? en la clase política, con un PRO en crisis, con un Juntos por el Cambio que no existe más, con un centro político bastante diluido y con un peronismo en crisis también, que en una comunidad interna muy fuerte que lo debilitó mucho como voz opositora. Estamos estudiando hace 6 meses a los votantes de Milei, un poco para ver en qué medida se consolidaba o no una base electoral propia más o menos sólida, y lo está haciendo. Por supuesto, hay que ver cómo sigue esto, pero lo está haciendo en el sentido de que uno ve que se va consolidando, que se va construyendo un electorado mileísta, que no es una especie de relación basada puramente en el enojo inicial y en el impulso de romper todo, que sigue estando sin duda, pero que hay algo que se va consolidando como relación y como adhesión de los votantes, de casi todos los votantes con Milei. Eso tiene, por supuesto, círculos de más intensidad y de menos intensidad, de más ideología y de menos ideología, pero en líneas generales hay un electorado que se va consolidando. No se fueron muchos. Tampoco entraron tantos a ese electorado, pero muchos no se fueron. Y entraron más de los que se fueron seguro. Entre los votantes, mismo de Milei, uno puede ver gente que es mucho más believer, que compró más todo el paquete, y gente que lo compró, pero que tampoco está dispuesta a acompañarlo a cualquier costo, y ya empezó a ver cosas de, bueno, ya pasó un año, los precios están más bajos, pero yo sigo sin poder comprar. Mi papá, mi mamá, jubilados, ganan 2 pesos. Digo, eso ya está presente. Yo creo que el gobierno en algún momento va a tener que ofrecerle también algo más a sus votantes que sangre, sudor y lágrimas. Pero por ahora, esa promesa de un futuro mejor ayuda a que esa sangre, sudor y lágrimas funcione como un alimento de la adhesión. Lo que está consolidando Milei sin duda es un núcleo duro activista, muy ideológico, muy pretoriano, muy dispuesto a bancar este proyecto, como se decía en otro momento, con mucha fuerza. Y ese núcleo duro, por supuesto, con recursos del Estado, con el poder que te da manejar la caja justamente del Estado. Muchos son funcionarios de primera, segunda, tercera, cuarta línea. Hay financiamiento público para streamers, etc. Eso genera va consolidando una base activista, yo diría bastante desorganizada en el sentido clásico,
porque no forman, digo, el partido está muy lejos, digamos, todavía de ser algo sólido y estable, pero muy coordinada en términos de narrativas y de estrategias digitales coyunturales. A nivel de sus votantes, yo creo que hay, digamos, un núcleo duro más ideológico, digamos, que está ahí. Ese núcleo duro, uno puede decir, entre conservador y libertario, digamos, ¿no? Esos dos mundos que se juntaron, que son Milei y Villarruel, digamos, ¿no? El mundo más libertario económico y el mundo más conservador / autoritario, está ahí como núcleo duro más ideológico que corresponde más a las ideas de ese activismo del que estábamos hablando recién, pero después hay otros círculos igualmente intensos de apoyo que son mucho menos ideológicos, pero que tienen mucha confianza en la dimensión económica, digamos. El gran contrato de Milei es económico, no es ideológico, social, cultural, etc. Es económico y es antikirchnerista, si querés, en su combustible, pero como contrato es económico. En Argentina, en los últimos 15 años quizás, se fue conformando un electorado conservador, un electorado del centro hacia, digamos, la derecha, te diría de extrema derecha más recientemente, y con todos los bemoles que se tiene, porque hay veces que vos tenés discursos de extrema derecha con votantes mucho menos radicalizados, como es el caso, creo, ahora, pero en todo caso, un electorado dispuesto a consumir, comprar, defender y apoyar posiciones del centro hacia la derecha o hacia la extrema derecha es sin duda algo que se fue consolidando en los últimos años, y lo que tiene que ver Milei, digamos, te diría, es la frutilla del postre, en el sentido de que no fue el único productor de esto, es un proceso que tiene como diferentes ramas y que sin duda nos habla de algo que hacia el futuro va a seguir ahí.